Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien suena este micro, madre mía, de verdad, que de cosas tengo ya aquí en la mesa. Bueno, es 6 de febrero y este 6 de febrero podemos volver a afirmar que hay vida en Martes. Y no solo que hay vida en Martes, sino que hay vida en Martes para los románticos. Sí, porque los que estamos hoy aquí presentes somos románticos por partida doble. ¿Por qué? Primero porque nos gustan las revistas, porque nos gustan además las buenas revistas, y segundo porque nos gusta la ciencia y la divulgación científica. Si esto no es un romanticismo, yo diría que elevado al cubo, díganme ustedes qué es esto. Creo que muchos de los que estamos aquí somos hijos sentimentales de Carl Sagan y de aquel cosmos que nos hizo a todos descubrir que había cosas que no comprendíamos pero queríamos comprender y que se podía hacer de una manera cercana, que se podía divulgar, que se podía entretener. Otros también somos hijos del libro gordo de Petete y de Sapientín, que dejó bastante huella, se ríe una de nuestras invitadas, en nuestro afán por la divulgación científica. Hoy vamos a hablar de tres grandes divulgadores con tres grandes proyectos, dos estupendísimas revistas que tengo aquí, bueno, tres revistas que vamos a ir desgranando en esta tarde de vida en Martes. Y para empezar vamos a hablar de matemáticas. Veo grandes sonrisas porque... grandes sonrisas y risa de la ponente. Nuestra ponente, que es Clara Grima, que ella sostiene, y creo que sostiene con grandísima razón, que las matemáticas son un juego y que como en todos los juegos nos gusta jugar cuando ganamos, cuando hacemos una gran partida, es decir, nos gusta jugar cuando nos damos cuenta de que aprendemos cosas y sabemos dar el resultado adecuado, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar a las matemáticas y a la divulgación y a más cosas, además de divulgar las matemáticas, con Carla Grima, profesora titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, divulgadora científica, para la que pido este fuerte aplauso. Ven, Clara, y tienes el privilegio de elegir en qué lugar de la ecuación te quieres colocar. Pues aquí estupendamente. Clara, bueno, pues no solo es profesora titular, como decíamos, de matemática aplicada, sino que también es divulgadora científica. Podéis leerla en Jotdown, podéis leerla en Naucas, podéis leerla además en sus muchos libros. No lo tengo aquí para mostraroslo, seguro que muchos de vosotros conocéis a Mati y sus Matiaventuras. Lo he dicho bien, ¿verdad? Es que prefiero que Matiaventuras. Así lo digo tan rápido, a Mati y sus Matiaventuras. Y a mí me gustaría preguntarle a Clara, porque tú habrás sentido muchas veces el prejuicio de esas personas que dicen, no, no, a mí matemáticas, no me hables de matemáticas, que eso ni me gusta, ni lo entiendo, no sirve para nada, ya supongo que lo dirán menos, eso no lo dicen. No, sí, no te creas, hay gente con muy poca vergüenza, sí. No, con muy poca vergüenza y vamos, efectivamente, sí. Y con muy poca fórmula en la cabeza. Pero sí que es verdad que muchas veces os tenéis que enfrentar a esa fórmula, a ese prejuicio, y que a veces también al final descubrís que hay manera de hacer entrar también a esos que no les gustan las matemáticas en las matemáticas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, pues yo creo que debido a la tradición de la enseñanza de las matemáticas, que tradicionalmente, repito, no se han enseñado como debieran, o se han enseñado de una forma aburrida y tediosa, pues hay mucha gente que piensa, que cree firmemente que no le gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando tú intentas contarle una curiosidad o algo de matemáticas, evidentemente siempre eliges algo chulo, ¿no? Algo bonito que contarle, ¿no? No nos va a contar, hay cosas menos bonitas de matemáticas, pero mucha gente, como lo que tiene es miedo, básicamente yo creo que es miedo, pues pone ese escudo, ¿no? De a mí no me lo cuentes, yo no lo voy a entender, yo no lo voy a entender, a mí no me lo cuentes. Y como se dice en mi tierra, yo soy muy hartible y sigo, y al final cuando consigo contarle algo de matemáticas a alguien así, alguien que de entrada está que es reacio a entenderlo, la reacción de todo el mundo es la misma, y es sonreír, porque yo creo que no hay una experiencia más bonita para el ser humano en cualquier que aprender, ¿no? O sea, todos cuando aprendemos a hacer algo, ¿no? Cuando aprendes a hacer un huevo comestible o a conducir un balón, todos sonreímos, ¿no? Entonces, si encima entiendes algo que tú, para lo que tú toda tu vida has creído que eres un inútil, entre comillas, ¿no? Pues la gente se siente satisfecha y se siente feliz, ¿no? O sea que, como yo siempre digo, yo creo que a todos nos gustan las matemáticas, a todo el mundo le gustan las matemáticas, lo que pasa es que algunos todavía no lo saben, pero lo sabrán. ¿Hay aquí alguno que le gustan las matemáticas y todavía no lo sabe?
Si hay alguien en la sala, es posible que al final de la tarde-noche Clara consiga que haya descubierto que le gustan las matemáticas. Se ríe Enrique Flores, al que te voy a presentar ahora mismo. Porque, Enrique, en nuestra vida en martes dejamos testimonio gráfico. Además, hoy todo tiene mucho que ver, porque muchas de las revistas también están muy apoyadas en grandes ilustradores. Y dejamos un testimonio gráfico que Enrique va dibujando a lo largo de la jornada, y no solo dibujando, Clara, es que va haciendo bocadillos con lo que decimos. Ah, vale. Sácame guapa, ¿eh? Hablamos las dos muy rápido, mira, fíjate. Qué mona. Oye, divina, de verdad. Fíjate que toda la cantidad de bocadillos que ha puesto ya. Hablamos las dos muy rápido, Eso estamos que poniendo a Enrique en mucho. apuros. Sí, a lo largo de la tarde vamos a ir mostrándoos cómo Enrique levanta acta y además, bueno, pues deja por escrito todo lo que estamos diciendo en esta charla. Clara, me decías que cuando le tienes que explicar a alguien algo sobre matemáticas, dices, es mejor coger una cosa chula que algo que sepas que va a ser quizá más árido de principio. No sé si la gente es más proclive a atender a la explicación cuando le parece que esa explicación tiene una aplicación práctica, que cuando se trata de unas matemáticas más abstractas o para la que se requieren más elementos de comprensión. Previo, claro, sí. Evidentemente, si te pones a hablar de algo que necesita mucho conocimiento previo, no te van a seguir, pero hoy en día con las nuevas tecnologías, o sea, bueno, ya no son nuevas, con la tecnología nos vamos a llevar toda la vida diciendo nuevas tecnologías. Y las antiguas pesetas. Y las antiguas pesetas, exactamente. Pues es muy fácil convencer a alguien, ¿no? Pues que explicar cómo, pues una cosa que usamos casi todos, o la mayoría de nosotros todos los días, es Google. Y Google hace una cosa que parece magia, ¿no? Porque si tú te pones a pensar qué hace Google, no cómo lo hace, que son matemáticas, ¿no? No voy a explicar cómo lo hace, tranquilos. O si queréis, pues, sí, ¿eh? O si queréis, sí. A lo mejor os interesa, si queréis, sí. Pero lo que hace Google es una cosa que es muy brutal, ¿no? Porque Google indexa del orden de un billón de los nuestros de páginas, ¿no? De Internet. Y, o sea, que son un montón de páginas. Sin embargo, tú pones, no sé, pues te vas a lo más lejos que quieras de aquí, a Kuala Lumpur, y pones espacio Fundación Telefónica. Ya sé que Kuala Lumpur no es lo que está más lejos de aquí, es lo que me ha salido. Pones espacio Fundación Telefónica, y de ese billón de páginas que indexa Google, pues en menos de un segundo, pues no sé cuántas páginas al espacio Fundación Telefónica, vamos a decir 50.000, pues Google te dice, hemos encontrado 50.000 páginas en 0,32 segundos. Que le falta, sí, que encima te lo dice con chulería. Exactamente, falta que para que veas, ¿no? Yo le pondría al final un para que veas, ¿no? Y uno lo piensa, y ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo de un billón de páginas en menos de un segundo yo extraigo? Y la parte más importante del algoritmo de Google es cómo las ordena. Porque no sé si alguno de los que están aquí alguna vez ha pasado a la página 2 de búsqueda de Google. O sea, posiblemente en la página 1, si has puesto unos criterios más o menos acertados, has encontrado la búsqueda. Eso parece una magia, wow. ¿Quién lo hace, no? Los niños dicen, es magia, ¿no? Cuando lo cuentan en el cole, digo, no, son matemáticas. Además son unas matemáticas que son de primero, ¿no? De primer curso de carrera universitaria, pero que no son unas matemáticas muy complicadas, ¿no? No, o sea, son unas matemáticas muy complicadas, las de el algoritmo que rige casi nuestra vida. Bueno, lo que sabemos del algoritmo claro, de Google, hay una parte que no se sabe, exactamente. Hay una parte que no se sabe, pero la parte que conocemos del algoritmo de Larry Page y Sergey Brin tiene que ver con matrices, que ya lo voy a decir, que son matrices de matemáticas. Las otras ya sabéis lo que son. Las matrices de matemáticas son cajitas de números, ¿no? Y se trata de, bueno, de dar unos valores a esas cajitas, de multiplicarlas, de hacer potencias, de utilizar evidentemente algoritmos de estadística. Y no es nada de verdad muy complicado, ¿no? Está el primer curso de cualquier carrera universitaria, y bueno, y sobre todo de usar una cosa que a mí me gusta mucho, que son grafos, ¿no? Que son puntitos y rayitas. Y alguien por ahí ya se está tomando un chupito, ¿no? Estaba esperando que yo dijera grafo. y esas matemáticas que controlan el mundo. Claro. O sea, que dan un poder. Hay un matemático y divulgador, Edward Frenkel, que tiene una frase que es brutal. Yo la repito siempre, porque si ya la ha dicho él y es brutal, ¿para qué voy a decir yo otra? Que es, hay una élite que controla el mundo y lo hace porque sabe matemáticas y tú no. Y es muy, muy impactante esa frase, pero es muy cierta, ¿no? O sea, el control de los datos y de todo el futuro está en manos de gente que lo que sabe son muchas matemáticas, ¿no?
Entonces, cuando le explicas a la gente, pues, que tiene que ver con Google, que tiene que ver con que tu móvil te entiende cuando hablas. O sea, tú le hablas a tu móvil y él te escucha y escribe, ¿no? Todo eso son matemáticas. Entonces, intentar explicar esas matemáticas, evidentemente no son simples, pero son unas matemáticas que todos usamos todos los días, ¿no? Y no se puede, o me da mucha rabia que se asocie matemáticas a hacer cuentas. O sea, todo matemáticas es hacer cuentas, ¿no? Matemáticas es hacer cosas muy, muy bonitas y muy interesantes que te cambian la vida, por ejemplo. Claro, en un momento hablamos de las matemáticas asociadas a otra cosa, a la poesía, a la literatura y a la creación, pero voy a aprovechar que has animado a que la gente hiciera una búsqueda de Fundación Telefónica o espacio Fundación Telefónica en Google para recordar que se está viendo esta tarde de Vida en Martes por streaming, y para recordar también que podéis hacer preguntas, pero que solo podéis hacerlas a través de los unos y ceros de vuestro móvil y a través de Twitter y de las matemáticas de Twitter con ese hashtag que es Vida Martes, y aquí está el libro. Un momento que tenemos el libro de Clara, porque ya que vamos a hablar de libros, ¿os habéis dado cuenta que cómo lo tenemos todos organizado? Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Elena. Claro, hablaba hace un momento, Clara, de cómo esa élite que sabe matemáticas controla el mundo, pero es que las matemáticas, más allá de estar en nuestro teléfono móvil, en nuestros ordenadores, están en todo. Tú eres autora, luego hablaremos de Mati, pero tú eres autora, por ejemplo, de este libro, esta última publicación, ¿no? Sobre las matemáticas vigilan tu salud, modelos sobre epidemias y vacunas. Porque hasta en esto están las matemáticas, hasta en nuestra salud diaria, no hasta en esto, sino que es que están muy presentes realmente. Efectivamente, bueno, el libro es mío y de Enrique Fernández Borja, que no está aquí, y es un libro pues que, digamos, tiene dos partes fundamentales. Es un libro de matemáticas y es un libro, Enrique y yo le llamamos de divulgación exigente. Anda que voy a vender bastante, ¿no? Bueno, pero que nosotros... a ver, divulgación exigente para gente con inquietudes como la que está hoy aquí. ¿No? Es que es una cosa que nosotros en español echamos mucho de menos, ¿no? La divulgación anglosajona muchas veces es exigente y exige que tú, si quieres aprender algo, tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Las matemáticas son muy bonitas y nunca me habría escuchado decir que las matemáticas son fáciles. No lo son, las matemáticas son apasionantes, ¿no? Como subir el Everest, ¿no? Eso no es fácil, pero es apasionante, ¿no? Las matemáticas son más fáciles que subir al Everest. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, hay fórmulas, desoyendo la máxima de Stephen Hawking, hemos puesto fórmulas. Stephen Hawking dice que cada fórmula que pones divide por 2 tu número de lectores. Nosotros hemos puesto una cuanta, nos hemos venido arriba y nos hemos quedado sin lectores, pero hemos hecho un esfuerzo, yo creo, importante. Qué bonitas, ¿eh? Te iba a decir, pero bonitas. Mira los pelos, como escarpia. Que no me extraña. Que hemos hecho un esfuerzo por explicar las fórmulas al detalle, y lo que esperamos a cambio es que el que quiera, el lector o la lectora que quiera aprender matemáticas, haga un pequeñito esfuerzo por entenderlas. Si no lo hace, puede seguir el libro. O sea, que el libro está preparado para que el que quiera aprender matemáticas, aprenda matemáticas, que no va a aprender nada más bonito en su vida, pero que el que se quiera quedar solo con el sabor de qué dice ese libro también se puede. Y como decía, pues yo lo separo en dos partes importantes. Una explica cómo las matemáticas explican, valga la redundancia, el crecimiento de una epidemia, cómo puede modelar el crecimiento de una epidemia. Mira, aquí tenemos los granos de arroz y los escaques. ¿Has visto qué Que bonito? es que justo no me queda un poco enganchada, Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Pues explica eso, o cómo esos mismos modelos explican cómo las campañas de vacunación acaban con una epidemia. Eso es una parte importante del libro, y otra parte se dedica a intentar explicar desde el punto de vista de las matemáticas por qué hay gente que no vacuna. Porque en España el movimiento antivacunas todavía, afortunadamente, no tiene peso, no es importante, no hay que preocuparse todavía demasiado por el movimiento antivacunas, pero en Italia o en Rumanía o en Alemania, incluso Francia o en Estados Unidos, Portugal ha perdido su inmunidad de grupo frente al sarampión, sí que ya están bastante preocupados, de hecho ya están legislando. ¿Y esto tiene una explicación matemática, Clara? Sí, bueno, hemos intentado dar una explicación matemática. Me encanta. Porque muchas veces cuando haces divulgación y lees ciertas noticias, ¿no? De que se ha muerto un niño por difteria en Olot, cuando era una enfermedad que no existía, la gente piensa que la enfermedad no existe. No, la enfermedad sí existe, lo que pasa es que estábamos todos muy bien vacunaditos. Estaba ahí arrinconada y mientras que estábamos vacunados la enfermedad no estaba, ¿no?
Pero cuando uno escucha este tipo de noticias, decía, pues hay un impulso así humano o barrio bajero que piensa la gente es gilipollas, ¿no? Y luego cuando te pones a analizar, no puedes decir, o sea, no es que los antivacunas sean estúpidos ni sean tontos, simplemente que la gente decide, toma decisiones y las toma en un entorno que hay que entender. Eso es lo que tratamos de entender, ¿no? Y lo tratamos de entender con teoría de juegos, que es una rama de las matemáticas muy querida por los economistas porque te ayuda a tomar... Ahora también por los analistas de política. Efectivamente, porque es para tomar decisiones, para los pactos y esas cosas. Tomar decisiones en situaciones de riesgo, ¿no? En algún sentido. Y claro, tú lo piensas y cuando una persona va a vacunar a su hijo, lo que está es pensando en meterle un pinchazo a su bebé precioso, bonito, o sea, no le quiere hacer daño. Si decide no vacunar, no está decidiendo voy a fastidiar a mi hijo, sino simplemente vive. Lo que ocurre es que lo que tratamos de explicar en el libro, ya no hace falta que lo compréis, ya lo he contado todo. No nos hagas spoiler del final. Es que estamos viviendo en un entorno de racionalidad que se llama, en teoría de juego, racionalidad miope. Y entonces lo que estamos es viendo que no existe el sarampión, casi nadie conoce a nadie que tenga el sarampión, o como dicen los expertos en vacunas, el fallo de las vacunas han sido su éxito, ¿no? Han tenido tanto éxito que ahora la gente cree que ya no existen las enfermedades. Entonces tú tomas decisión sobre tu bebé pensando que bueno, que el sarampión no existe, y luego pues hay distintos voceros, o lo que se llaman ahora influencers, que está de moda esa palabra, sí que lanzan mensajes que dicen pues no sé, cualquier chorrada, ¿no? Como que la vacuna produce ojeras o hasta autismo, ¿no? Entonces si tú tienes un bebé en las manos y estás en ese entorno de racionalidad miope donde no ves a nadie que tenga sarampión, pero si conoces a niños, por ejemplo, que son autistas, que no tienen nada que ver con las vacunas, porque no, ya se sabe que no, ojalá se supiera de dónde viene el autismo, pues puede decidir que tú no tienes por qué vacunar a tu hijo, ¿no? Lo que pasa es que también las matemáticas demuestran que si dejamos que libremente la gente decida sobre la vacunación en un entorno de racionalidad miope, donde no hay número de enfermos significativo, y si hay influencers dando información en contra de las vacunas, se perderá la inmunidad de grupo, como ha ocurrido en Portugal, por ejemplo. O sea que eso es lo que tratamos de explicar, no de convencer, sino de decir, o sea, no se trata a la gente, que muchas veces todo este tipo de cosas son cuestiones de fe también, ¿eh? Entonces cuando, como la homeopatía y todo este tipo de cosas, es muy difícil discutir cuando estas creencias son creencias que son basadas en la fe, ¿no? Porque la fe no entiende de argumentos. De matemáticas. Ni de matemáticas. Entonces, lo que Enrique y yo entendemos es que lo que tampoco puedes es golpear, ¿no? Por aquello, como él es físico, me ha explicado la tercera ley de Newton, ¿no? Si tú empujas a la gente, la insultas o la agredes intentando divulgar, pues la reacción será con la misma fuerza y en sentido contrario, ¿no? Entonces intentamos con matemáticas, que son una cosa así muy aséptica y muy objetiva, explicar que o nos dejamos de tonterías o vamos a tener un problema con el sarampión, por ejemplo, en España. Bueno, pues para esto sirven también las matemáticas. Vamos a ver cómo va Enrique Flores. Debes tener la página llena de bocadillos. Sí. Porque no hacemos más que hablar. Si quieres hablo menos, ¿eh? No te preocupes, fíjate. Ha quedado aquí todo perfectamente documentado. Y está ya en la segunda página. Bueno, pues voy a invitar a Enrique Flores a que siga dibujando. No sé cómo llevas... ¿La segunda página la llevas bien? Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Quique Royuela. Por favor, Quique, un aplauso para él. Quique es el padre de Principia. ¿Puedo decir padre? Sí. Es el padre de Principia, que efectivamente es una revista que uno puede tener en la mesa del salón y no solo no avergonzarse, sino sentirse bien orgulloso de ella. En sus dos versiones. Principia para adultos y Principia Kids para la chavalería. Y por cierto, hablábamos con Enrique y antes decía que... No te preocupes, Enrique, que ahora no vamos a dar plano. Y antes decía que nuestra charla de hoy va a tener mucho que ver con la ilustración, porque vosotros
vosotros también en Principia le prestáis mucha atención a la ilustración. Es una revista en sus dos versiones muy cuidadas. Y claro, yo quisiera saber cómo un doctor en microbiología, genética y fisiología termina dedicándose a la divulgación de esta manera, supongo que muy absorbente, con tanto corazón, con tanta cabeza y con tanta dedicación. Pues es una pregunta complicada de responder, pero yo creo que básicamente porque la investigación está bien, pero te parte la mañana. Entonces, si tú... Y la tarde, y la noche. Claro, si quieres hacer algo como Principia, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo a nivel profesional. Y sobre todo viene por las inquietudes que dentro del equipo promotor, pues bueno, yo soy el padre, entre comillas, por ahí está la madre y falta el tercero en discordia, que es Javi, ahí está Cristina. Y pero bueno, Javi nos está viendo por streaming. Seguro que Javi nos está viendo y Cris está ahí, o sea que... Y bueno, pues es porque nosotros teníamos ciertas inquietudes que iban más allá de la ciencia, ¿no? Y pretendíamos unir pues lo que más nos gustaba, cómo podíamos hacerlo, ¿no? Y estuvimos ahí pensando cómo poder unir nuestra pasión por el arte y por la ciencia y ver si eso tenía cabida, ver cómo la gente respondía. Entonces, pues cuando uno acaba un poco quemado del sistema de investigación, de cómo funciona la carrera de investigación... No veo por qué. Nada, yo creo que son manías mías, soy un poco raro. Y tienes pasión por otras cosas, pues al final terminas un poco empujado, ¿no? También a dedicarte a otras cosas. Así que un poco por inquietudes y otro poco obligadito. Bueno, pues te agradecemos esas cosas, esas inquietudes, no sé, es la obligación un poquito menos. Hace un momento Clara hablaba de la divulgación exigente y hablaba de la divulgación anglosajona. Y es cierto que en otros países y en el modelo anglosajón sí que existe más esta especie de humanismo científico en el que no hay que hacer esta división entre a quién quieres más, a papá o a mamá, a las artes, a las ciencias, a las letras o a la investigación, ¿no? Y vosotros apostáis también por ese modelo. Sí, bueno, realmente es verdad que además por ejemplo en Reino Unido lo de la divulgación pues se lo toman en serio, ¿no? Es como los programas de ciencia se emiten en horarios de máxima audiencia, es decir, allí los divulgadores pues tienen mucho prestigio. Aquí, por ejemplo, pues si te dedicas a la divulgación siendo investigador, pues eres un poco como el mediocre que como no... Es que ya encima es como la rareza, ¿no? Sí, eres un poquito el que se dedica a la divulgación mientras investiga, es un poco el raro, ¿no? Entonces... no tienes estatus de reconocimiento, tampoco se reconoce esa labor divulgadora luego a efectos de currículum investigador. Pero hay trabajos para los que se necesita tener experiencia divulgadora, ¿no? Sí, eso dicen. Eso dicen. Sí. Otra cosa, hay algunos que lo exigen y otra cosa es que luego se reconozcan y luego se evalúen como tal. Pero bueno, claro, es que en otros países se hacen las cosas un poquito mejor y lo de que decía antes, claro, estoy muy de acuerdo. Además, ha estado hablando de virus, con lo cual yo que soy virólogo pues estaba encantado de la vida y trabajo con sarampión, pues más todavía. Yo no sé hasta qué punto hay que exigirle al lector, porque eso es un feedback que vas recibiendo y a cada uno le puedes exigir. Lo que está claro es que en divulgación todo aquel que la consume tiene algo común y es el interés. O sea, nosotros desde el principio intentamos hacer divulgación amena y rigurosa, ¿vale? Porque entendemos que no está reñido que tú trates los textos de una manera con el rigor, ¿vale? Pero si el receptor del mensaje, si tú lo transformas, pero el receptor del mensaje no tiene interés, por el motivo que sea, no va a funcionar. Entonces, quizás también haya una parte, o sea, hay que exigir, por supuesto. Yo me niego, por ejemplo, a los virus llamarles bichitos, ¿no? Es decir, tú escuchas... Tú no eres ministro, no tienes por qué llamarle bichito. Por ejemplo, sí. Y tú escuchas conceptos y términos en economía y la gente y los economistas llaman a las cosas por su nombre. Sí. Y en ciencia parece que estamos obligados, que tú no puedes decir ácido desoxirribonucleico porque nadie va a entender. Tendemos un poco también a pensar que
que la gente es un poco estúpida, ¿no? Y a ser condescendientes y lo que hay que hacer es, obviamente, para tú trasladar el conocimiento científico al vulgo, a la sociedad, que es la divulgación, consiste en eso, obviamente tienes que transformar ese mensaje. No puedes hablar igual a una audiencia que no tiene ciertos conocimientos, no le puedes hablar igual que si vas a un congreso de virólogos, obviamente, eso es lógico, tienes que transformar el mensaje. Pero claro que hay que exigir a la gente. Y tú tienes que poder decir virus y decir ADN y decir integral. Es que tú no puedes siempre intentar buscar sinónimos o palabras. Pero si no puedes decir ADN es que ya no puedes decir casi nada, ¿no? Claro, bueno, es que lo ves constantemente, que hay muchos que se empeñan en buscar una palabra parecida para tratar de explicar un concepto. Y bueno, pues se pueden utilizar símiles, se puede utilizar cualquier figura retórica o narrativa para tratar de comunicar, pero siempre que lo hagas con rigor y con esa parte de exigencia que requiere tener un vocabulario mínimo científico. Que menos, ¿no? Que tú puedas decir ADN y que la gente no te mire raro, o ácido desoxirribonucleico, da igual la palabra, o de enzima, puedes decir enzima. Pero vamos, ¿verdad? Dilo, quédate a gusto. Encima. Decidlo, que libera mucho, ¿eh? El que sabe decir rakitic, ¿eh? Que es más difícil. ¿Es qué virus es ese? Es un futbolista, creo, ¿no? ¿No? Es futbolista, es un futbolista, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Quique, dices que no sois condescendientes, no lo sois en ningún caso, pero tampoco lo sois, de hecho, en vuestra versión de Principia para niños. O sea, los niños que están interesados en ciencia, evidentemente habrá que contarles las cosas, como decías, con una narrativa de cuento, pero no ser cicateros a la hora de darles el conocimiento, ¿no? Claro. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con mucha paciencia y con textos muy elaborados y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces, si ya pensamos los científicos, yo, aunque ahora no me dedique a la ciencia, siempre me considero un científico. Yo siempre digo que la investigación o la ciencia es como las arritmias que se llevan en el corazón. O sea que... Y no podía ser como algo positivo, poeta, hombre, en vez de como una arritmia. Bueno, bien. Entonces, sobre todo lo que no hay que ser es condescendiente, y principalmente con los niños. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, hay que transformar ese mensaje, hay que buscar un lenguaje que entiendan, porque al final esto de la divulgación no es más que comunicación. Es decir, si tú eres un emisor y quieres lanzar un mensaje y hay un receptor que no te entiende, pues no hay comunicación. Estás fallando. Entonces, claro, sean niños o sean adultos, tienes que ver cómo comunicar, cómo comunicarte con ellos. Tienes que ver qué es lo que ellos son capaces de entender y tratar de trasladarlo de alguna manera. Obviamente, vuelvo a repetir, es que lo de ser condescendientes no les ayuda en nada. Es lo que de tratar de eliminar palabras para que lo entiendan mejor puede funcionar en algunos casos. Utilizar, como nosotros hacemos en la revista para niños, pues eso, una narrativa más de cuento, pues funciona. Pero también utilizamos otros recursos como la poesía o los relatos. Utilizamos múltiples secciones que pueden servir para que aprendan cosas del cuerpo humano, simplemente con ilustraciones. Entonces utilizamos cualquier recurso que esté a nuestro alcance, pero obviamente siendo consecuentes. Es decir, lo que tú nunca puedes sacrificar es el rigor. Puedes... había mi directora de tesis, la de verdad, no la otra, siempre decía que cuando tú haces un experimento te puedes olvidar de poner cualquier cosa, pero nunca el control negativo, nunca. Pues esto es igual, tú nunca te puedes olvidar del rigor. O sea, eso no lo puedes quitar nunca. A partir de ahí todo lo demás, bueno, pues cada uno buscará sus recursos. Pues siempre que haya rigor. Quique, hablando de virus, tú este virus de la divulgación lo tienes hace mucho, empezó hace ya tiempo en Internet. Hablaba antes, Clara, de cómo las nuevas tecnologías han ayudado a la divulgación científica. Vuestra revista tiene una versión fantástica en la web. La verdad es que esto ha abierto también, ¿no?, la manera en la que los científicos podéis divulgar, podéis explicar y las herramientas que podéis utilizar para ello, ¿no? Claro, en nuestro caso las redes sociales son fundamentales, es decir, una revista como la nuestra, un medio con los recursos pues como los nuestros, obviamente las redes sociales es nuestro principal canal de comunicación. Para nosotros es una herramienta esencial. O sea, nosotros no podríamos
La revista no podría sobrevivir sin las redes sociales, porque nuestros medios son muy limitados. Nosotros no podemos optar a otros medios de comunicación. A nosotros nos han ayudado muchísimo, tanto como que un año antes de sacar la revista impresa, nosotros hicimos una prueba de a ver cómo funcionaría pues este proyecto de unir ciencia y arte con ilustración, y lo hicimos a través de la página web, y fue una prueba, fue un test real que hicimos online durante más de un año para ver si de verdad esto interesaba a alguien o era una cosa loca que se nos había ocurrido, ¿sabes? Entonces, Cristina levanta las cejas. Para nosotros las redes sociales han sido fundamentales. Di las redes sociales, hombre, ya que estás. Pues Twitter es principia_io y en Facebook principia.magazine, creo. Pues ahora ya están dichas para el Facebook. Por cierto, que dices que al principio os preguntabais si podíais sobrevivir. Es muy de héroes hacer periodismo de divulgación científica en estos tiempos difíciles del periodismo, y es muy de héroes también mantener una revista como esta. ¿Esto cómo se hace? Pues no sé si es de héroes. Esto se hace... Ir de verdad de la investigación científica al periodismo, no sé si es efectivamente de héroes o de suicidas. Pues yo creo un poco de todo, porque ha habido gente que nos ha dicho de todo, que cuando nosotros de hecho dijimos que íbamos a sacar una revista en papel, nos dijeron, la mayoría nos dijeron que lo primero, el papel está muerto, eso nos lo han dicho infinidad de veces, y que estábamos locos, que donde íbamos con el papel en plena era digital. Bueno, pues nosotros lo teníamos muy claro, que la revista tenía que salir en papel, somos unos nostálgicos de la lectura en papel. Hay gente que no lo puede entender, pero nosotros el olor del papel, la liturgia de poder abrir un libro, porque esto en realidad son libros, es como pues los que escuchamos discos en vinilo, que no buscas el sonido perfecto, sino que buscas que ese sonido te lleve a otro sitio, te traslade una serie de emociones que van inherentes a ese sonido arañado, ¿no? Y pues el ritual del disco, el ritual de ponerlo, de comprarlos, de valorar las portadas, de todo. Pues esto era igual. El simple hecho de tenerlo en la mesa, coger el libro, abrirlo, empezarlo por detrás, como hace mucha gente, por delante, da igual. Al final es un ritual que lo que hace también es que te trae otros recuerdos, ¿no? Es un proceso muy emotivo, y nosotros queríamos... Iba a decir jugar con las emociones, pero no queremos jugar con las emociones de nadie, pero sí queremos desatar emociones. O sea, sí que creíamos que desde el principio teníamos que trabajar con esas emociones de la gente, porque muchas veces es una herramienta clave para poder hacer divulgación. Lo que decía antes Clara me ha gustado mucho, además de que cuando tú tratas de estúpido a alguien que estás intentando convencerle, nosotros siempre decimos que más que convencer, nosotros tratamos de persuadir. Es decir, tú como científico, tú como periodista científico, tienes unos datos que muestras a gente que tú no sabes qué vidas han tenido, tú no sabes por qué han tomado esa serie de decisiones. Estarán equivocadas, hay gente obviamente que lo sabe perfectamente y es su modo de ganar dinero, ¿no? Pero mucha gente es ignorante porque ignora. Entonces, cuando tú encima lo que les estás diciendo precisamente es que son estúpidos, pues lo único que recibes es todo lo contrario de lo que pretendes. Entonces, nosotros tratamos más de persuadir, y eso entiendo que se hace a través de las emociones. No, sigue. No, eso ya, bueno, que me iba a poner a llorar. No, antes de que te pongas a llorar, como el papel emociona, vamos a irnos al papel de Enrique Flores, que está ahí terminando ya el dibujo de Quique. Hoy te estamos dando una tarde, de verdad, que te estamos dando una tarde tremenda. Mira, Quique, aquí te tenemos. Además venimos todos con unos estampados facilísimos para dibujarnos. Solo uno con cuadros, el otro con flores. De verdad que guerra damos. El cuero que tiene sus reflejos. Qué guay. Me niego a llamar bichitos a los virus. Bueno, no me niego, lo puedo hacer alguna vez, pero... Oye, no, si te niegas, por favor. Aquí firmen los principios hasta... Efectivamente, aquí estamos. Ay, Enrique, ¿te puedo hacer una petición? Pon una enzima en alguno de los... Pon una enzima en tu vida y en tu dibujo. Bueno, recuerdo, por cierto, el hashtag Vida Martes, por si queréis mandar alguna pregunta, aunque seamos devotos del papel. En esta ocasión vamos a darle una oportunidad a los unos y a los ceros de nuestros teléfonos móviles para que mandéis alguna pregunta. Y aunque seamos devotos del papel, voy a pedir ahora a mis compañeros, por favor, que pongan un vídeo para presentar a nuestro siguiente invitado.
qué bonita ha quedado la nueva Telos. Voy a pedir a su director, Juan Zafra, por favor, que venga con nosotros. Un aplauso. Vengo con telos debajo del brazo. Vienes con telos debajo del brazo, efectivamente, porque ha quedado verdaderamente maravillosa. La tenemos aquí en papel, pero es una revista de doble alma, porque también la tenemos en internet. Yo te decía antes, no sé si decir que es una de las revistas decanas de la divulgación científica en España, porque es una revista que nace en 1985, si no recuerdo mal, ¿no? Que yo me acuerdo entonces. Era yo muy lector, lo digo en serio, totalmente, que tenía edad para acordarme. Es una revista con una amplia trayectoria de divulgación científica además muy seria, con firmas muy potentes, y que recientemente, en noviembre del año pasado, ha hecho un cambio de cara, pero no un cambio de alma, ¿no? No, de hecho, lo que creo que es que va con los tiempos, ¿no? Por eso decimos que es más moderna, porque es la disrupción digital de la revista en papel que conocíamos. Pues hemos transformado radicalmente la revista de 32 años de historia para adaptarla al mundo en el que vivimos, la sociedad digital inteligente, que es hacia la que estamos evolucionando desde lo digital. Pero claro, sin renunciar tampoco al romanticismo del papel. Yo voy a aprovechar para enseñaros algunos de los desplegables de la revista. Es una revista fantástica con un cuadernillo central, además siempre muy interesante, que en este caso es el humano digital, que tiene bastante sentido teniendo en cuenta lo que nos dices de la evolución también digital de la revista, muy participativa ahora además en su versión web, ¿no? Sí, es lo que, rememorando, y ahora como cuando decía Enrique que él es el padre, bueno, pues yo me siento un poco como, iba a decir como Cristóbal Colón, soy muy ambicioso, pero es verdad, esta revista la edita Fundación Telefónica desde hace 32 años, como decimos, y yo soy un explorador, ¿no? Vamos, el equipo que hace Telos, que algunos están por aquí, creo, bueno, pues nos hemos embarcado a descubrir hacia dónde vamos en la sociedad digital. Sabemos lo que vamos dejando atrás, y dejamos atrás pues seguramente una conceptualización basada en el papel, y vamos evolucionando hacia un nuevo mundo digital, y estamos en esa transición del mundo papel hacia lo digital, y la revista se reconvierte en lo digital y se va nutriendo cada semana de nuevos contenidos en la web, donde está el papel descargable para los amantes del PDF, y pueden disfrutar la revista completa. Hemos adaptado los contenidos al formato digital, a HTML, y está cada artículo con su formato HTML, conservando elementos del papel, como las ilustraciones, las tipografías. Bueno, alguno nos criticará si es usable o no es usable. A nosotros nos gusta. Diría Nicolas Carr que nuestro cerebro todavía está en transición de lo analógico a lo digital, y nosotros queremos disfrutar esa evolución, siendo conscientes de que vamos a llegar a un momento de la disrupción. Bueno, pero además de esa evolución, es que a nuestro cerebro le gusta lo hermoso, y le gusta la simetría, y le gusta la belleza, y le gusta el equilibrio, y le gusta esa emoción de la que hablaba Quique hace un momento, ¿no? Entonces tampoco hay que renunciar a una revista como Telos a esto. Sí, de hecho elegimos como cuaderno central el humano digital, porque creemos que en ese mundo en el que vamos, esa era de la singularidad, como hemos definido la nueva etapa de Telos, nos va a hacer más humanos. Nos va el desarrollo tecnológico y su confluencia con el desarrollo científico nos va a permitir disfrutar más de nuestra humanidad, ser más creativos, amar más, compartir más conocimiento, incluso aunque nuestro cerebro esté ya directamente conectado a un ordenador central que nos permite recordar títulos de libros y nombres, antes incluso de que los verbalicemos. Pero así disfrutaremos nosotros de nuestra interacción más humana. Entonces Telos es una revista del presente que habla del futuro. Sí. Por eso somos... esto de lo que estás hablando, y la singularidad y lo que va a pasar, que por cierto se parece mucho a lo que contó Harari en este mismo escenario de Fundación Telefónica, es muy hablar ahora de lo que a lo mejor está a la vuelta de la esquina, no tan lejos como pensamos. Bueno, lo que del punto de partida es
que estamos en un momento de aceleración de los cambios. La conectividad, el hecho de que se hayan desarrollado infraestructuras de banda ancha con alcance global, que se haya multiplicado al mismo tiempo la capacidad de procesamiento, lo que hace es que haya ordenadores y personas de todo el mundo conectados prácticamente en tiempo real, dedicados al avance científico y tecnológico, compartiendo ese conocimiento con una gran parte de la humanidad. Y por tanto se aceleran los avances. Los vamos a experimentar, los estamos experimentando día a día y con una velocidad a la que nos tenemos que ir adaptando, que estamos disfrutando. Tampoco queremos acercar cuál va a ser el impacto, por eso decimos que somos exploradores, porque vamos viendo, vamos detectando a aquellos que trabajan en esos ámbitos de la investigación científica y del progreso tecnológico, los identificamos para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y sobre todo nos cuenten cuál es el impacto que esos avances van a tener en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde la educación a la economía, las relaciones laborales, como tratamos ahí, o la literatura, como también hay un artículo dedicado a la literatura de anticipación. Queremos hacer un poco de guía, de compartir conocimiento, provocar la reflexión de los lectores para que ellos también compartan al mismo tiempo y se animen a escribir sus reflexiones en la página web de el tiempo que está por venir, que está ya viniendo y cómo va a afectar a nuestras vidas. Con ese principio de, yo diría, ser más humanos. Ahora que hablamos de los lectores, que son por los que estamos todos aquí, porque hay lectores, porque si no nosotros no existiríamos, por mucho que quisiéramos divulgar, ¿cómo son los lectores de una revista como Telos? ¿Cómo es el lector de divulgación científica en España? Pues yo creo que es alguien con enormes inquietudes, alguien que disfruta su tiempo y que quiere entender su tiempo, compartir las experiencias que tiene de su tiempo y empaparse de conocimiento y de experiencias compartidas con el resto de, llamémoslo, lectores o con el resto de la ciudadanía, ponerlas en común y disfrutar. Yo creo que ese es el perfil le llamamos lector, pero nosotros hemos introducido el formato vídeo, no sé, el formato red social, no sé si eso es. Diría que es alguien que vive su tiempo con enorme satisfacción y sin miedo al futuro, que es algo también que queremos, diría que me siento y todo el equipo que hace Telos somos activistas de un futuro mejor, porque se nos ha impuesto, seguramente por la velocidad de los cambios. Parece que se impone hay un cierto tufillo de futuro distópico, ¿no? De futuro no deseable, de futuro que da miedo. Bauman dejó escrito, lo cito mucho, maestro Bauman dejó escrito un libro que titulaba Retrotropía, que hablaba de la nostalgia del pasado. Bueno, ¿por qué hay que tener nostalgia del pasado? Cualquier tiempo pasado fue anterior y ya está, superado. Lo que hay que trabajar es para construir un futuro mejor, porque todos los futuros a lo largo de la historia de la humanidad han sido mejores. Por tanto, disfrutémoslo, vamos adelante. En un momento vamos a entrar en debate, pero vamos a ver cómo va no el futuro, sino el presente de la página de Enrique Flores y cómo va... Y no sé si te ha dado tiempo ya a dibujar a Juan. Yo es que de verdad, lo de Enrique no, yo creo que la singularidad ya está en él, que realmente hay un brazo y ojo biónico que dibuja esa velocidad. Me parece completamente imposible lo que Enrique hace, además apuntando todas y cada una de las cosas que vamos diciendo. Es que hay que adorar el papel. Sobre todo si es un papel sobre el que dibuja Enrique Flores, porque mirad qué resultado tiene. Os recuerdo a todos que no me estáis petando precisamente el teléfono móvil con vuestras preguntas con el hashtag, ¿eh? O sea, entiendo que seáis de papel, pero mandad alguna pregunta con el hashtag. Y os recuerdo también que solo hay 4 personas que tienen hoy el privilegio de preguntar por el viejo sistema tradicional del micrófono. Esas 4 personas son nuestros martianos, porque ellos son el futuro, claramente. Son nuestros 4 jóvenes más que sobradamente preparados que están aquí con el micrófono y que van a hacer las distintas preguntas del día. Tenemos hoy con nosotros a Luis, a Vega, a Fernando y a Camino. No sé si antes de que entremos en debate queréis hacer alguna pregunta o... Es que no veo quién tiene el micrófono en la mano, que lo tenéis oculto.
¿Quieres hacerle alguna pregunta, Camino? Vale. Perfecto. Ahora, justo que hablabais de los lectores que tenéis en vuestras revistas, pues me gustaría preguntaros, sobre todo a Enrique, ya que Principia tiene también la versión para niños, Principia Kids, sobre los niños, porque en las nuevas generaciones, precisamente por las redes sociales y el internet, a mí me da la sensación, por lo que conozco, que leemos menos. Y leemos menos sobre todo ese tipo de temas, de ciencia, etcétera. Entonces, que nos hablaras un poco sobre los lectores niños, cómo conseguís llegar a ellos, retenerlos, y cuál es la cantidad o el volumen o el tipo de niño que lee este tipo de revistas. Pues nada, una pregunta muy completita. Pues, hombre, es que son el futuro. Ya veo que los martianos vienen bien preparados. Vienen bien fuertes. Pues obviamente los niños, yo ya no sé si decir si son el futuro, yo más bien diría que son el presente. Y lo de las nuevas tecnologías que vamos a seguir, que no son nuevas, diciendo siempre, las tecnologías actuales, no sé si nos hacen leer menos, no lo tengo yo tan claro. Lo que si te refieres más a leer menos en papel, pues al final es una cuestión cultural. Es decir, si tú obviamente en tu casa lo que tienes encima de la mesa es el teléfono móvil de tus padres, pues los niños es lo que van a coger. Y a lo mejor si le dejas un buen puñado de libros, igual se entretienen leyéndolos. Entonces, quizás si se lee menos en papel no es porque haya otros mecanismos como el digital que esté desplazando al papel, sino quizás es porque tú lo que estás viendo en casa es que no hay libros que leer, ¿no? Yo me refería quizás a que se lee menos en cualquier formato. ¿Sí? O sea, ahora con las... Bueno, a ver, no es por nada, pero con las redes sociales, la tele, los videojuegos, la Play... Eso me refería, que los niños eligen otro tipo de ocio más que la lectura, por lo que yo veo. Que a lo mejor luego, vosotros que sois los que os movéis más con la masa de lectores, pues nos podéis decir, pero me da la sensación. No, si te había entendido, pero te quería contestar yo lo que me había traído aprendido. O sea que... No, es broma. Sí que yo es que no tengo tan claro que se lea menos. Lo único que sí que ha cambiado es la forma de leer. Ahora dices, es verdad, hay redes sociales. Sí, ahora se lee más, quizás es todo más instantáneo. O está Snapchat, que se consume más en formato audiovisual. Ya no tenemos una única forma de adquirir conocimiento. Es decir, esa forma ha cambiado, es obvio. ¿Leemos menos? Pues no lo sé, no lo sé. Yo en el ambiente en el que vivo, en el que me muevo, entiendo que no. A nivel global y nuestra revista, por ejemplo, nosotros tenemos una tirada de 1500 ejemplares, que es una tirada modesta a nivel global, pero si tú lo comparas con las ventas de álbum ilustrado, por ejemplo, porque al final esto es un álbum ilustrado, pues son muy buenas, porque nosotros tenemos casi 1000 suscriptores a la revista de niños, con lo cual, claro, esos datos no encajan con lo de los niños de ahora leen menos. Yo creo que consumen de forma distinta, ¿no? Entonces, es posible que ahora, al haber más opciones, bueno, vale, la lectura está un poco más relegada, ¿no? Quizá a otros momentos, no tienen por qué ser siempre de ocio. Es posible, pero yo no es lo que estoy viviendo, y además quiero ser optimista y quiero creer que eso es que aunque tú estés jugando a la Play, también la Play te ofrece recursos educativos y tienes que leer. Entonces, para jugar a la Play también tienes que leer. Entonces, no te sabría, no sé, quiero pensar que la gente no lee menos. Y al menos es lo que nosotros estamos viendo, que la gente responde muy bien. Y lo que decías de cómo llegamos a los niños, a través de los padres, obviamente son niños con padres inquietos, con padres que tienen curiosidad. Muchos de ellos, la mayoría, no tienen un perfil científico, es decir, no vienen del mundo de la ciencia, pero sí que son curiosos. Entonces ven en la ciencia una forma de satisfacer esa curiosidad. Muchas veces les generan más preguntas que respuestas, cosa que es algo inherente a la ciencia, y creo que quieren trasladar eso a sus hijos, quieren que sus hijos sientan esa curiosidad. A lo mejor es por lo que tú dices, quizás ven que están utilizando más otros recursos que no deberían, ¿no? Que le dedican más tiempo. Espero que a redes sociales, ¿no? Porque hay que tener un límite de edad para poder tener una cuenta, pero que sí, que quizás quieran atraerles. Es lo que yo te decía, si les dejas un libro, pues
quizás sea eso con lo que se entretienen. Ahora, si tú tienes la Wii y la Play conectada a la tele y no hay ningún libro, pues obviamente les estás empujando al arroyo. Ya que estamos hablando del papel, aprovecho que Camino ha abierto esta pregunta para preguntaros a los tres, porque tú además eres divulgadora científica en revistas, pero es curioso porque esto que decía Quique refleja el que creo que es un buen momento para este tipo de revistas, porque dado que los heraldos de la muerte del papel han estado durante tanto tiempo diciendo que el papel moría, es cierto que han desaparecido muchas publicaciones, lamentablemente, pero también es cierto que han aparecido otras publicaciones de calidad, de fuste, de artículos largos con ilustraciones muy bien cuidadas, como las que hacéis vosotros o las publicaciones en las que colaboras tú, que además no es fácil, ¿no? Pero no entiendo la pregunta. No, digo que es un buen momento en el fondo. Hombre, sí. Que sí que encontráis lugares, tú encuentras un lugar fantástico donde poder escribir, en Naucas o en Jotdown, y puedes escribir además de lo tuyo, con seriedad, justo en el momento en el que se está diciendo que el papel se ha muerto. Luego, algo hay aquí que no debe ser verdad. Hombre, Naucas tiene una revista en papel que sale poco, pero es principalmente en internet, y yo lo que iba a decir, quería decir al hilo de lo que ha dicho Enrique, que no todos yo no entiendo que todos mis lectores sean iguales. Es decir, yo he dicho, este es un libro de divulgación exigente, que yo sé que mucha gente que me sigue en Twitter no se lo va a leer. Entonces, que yo depende de para quién escribo de una manera o escribo de otra. Entonces, pues por ejemplo, en una revista en la que sí colaboro, que es en papel y que le auguraban poco éxito, es Jotdown, ¿no? Y ahí está aguantando. ¿Por qué está aguantando? Porque no es una revista normal, ¿no? Es una revista que tiene unos artículos de calidad impresionante y que te compras como un libro, ¿no? Entonces el placer, aunque Jotdown os recomiendo que la leáis en la web, sobre todo las entrevistas, os pedí un sabático y yo leí un par de entrevistas. os leí un par de entrevistas en Jotdown. A mí me hicieron una entrevista en Jotdown, a mí me dolía la cabeza. Al final... No te cuento cómo luego transcribirlas. Exactamente. Como la parte que me toca a mí del otro lado. Yo era la entrevistada. Tú eres la entrevistada, yo sí, la entrevistaba imagínate la pobre persona que tuvo que transcribir todo lo que tú dijiste. Y además con mi acento. Los dedos, y además con mi acento andaluz, que me enteré que era un chico catalán, y digo, madre mía, pobrecito. Y yo al final digo, me duele la cabeza, o sea, esto es peor que mi tesis doctoral. Pero luego es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida, lógicamente, ¿no? Entonces, si tú haces cosas de calidad como esa, pues evidentemente eso tiene que sobrevivir. O sea, cogerte una Jotdown e irte a tomarte, voy a hablar de Jotdown, porque además soy socia. No, cada uno sabe eso. Aparte de escribir, es que estoy vendiendo mi negocio, ¿no? Cogerte una Jotdown y sentarte a leer un café, a leer un café, a tomarte un café o a estar tranquilo, pues el placer, aunque Jotdown en web está muy bien, el placer de estirar las piernas, ¿no? Y tener esa revista con las entrevistas, con los artículos que hay, pues evidentemente creo que eso todavía, por lo menos para mí, que trabajo todo el día pegado en un ordenador, no lo va a sustituir nada, ¿no? O sea, a mí me cansan ya las pantallas, ¿no? Entonces el papel es mi escapatoria, que puede ser en libros o puede ser en revistas, porque igual tú llevas una vida a lo mejor un poquito ajetreada, que alguna gente lleva una vida ajetreada, viaja mucho y tal, y no te da tiempo a leerte un libro o te cansas, pero Jotdown son capítulos cortitos que te lees, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando escribo para Jotdown, sé para qué público estoy escribiendo, ¿no? Escribo para un público y gafapasta. Entonces, si yo estoy escribiendo para un público como yo, que soy gafapasta, entonces tú intentas buscar referencias literarias, hacer un guiño, pues no sé, atrevido a lo mejor, de poner un título pues que tenga mucho contenido sexual o algo así muy llamativo, porque el lector de Jotdown no es un lector que vaya a buscar un artículo de matemáticas. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, un artículo que yo escribí que Pero era... si es un lector que si se encuentra un artículo de matemáticas bien escrito, se lo va a leer de principio a fin. Efectivamente, vamos, yo creo que están bien escritos, pero habría que preguntarle a ellos. Yo creo que una vez que... Bueno, que de hecho me trolearon porque quería escribir sobre óptimos de Pareto, que es una cuestión matemática, económica y tal, que tiene que ver con comparar, cuando se comparan cosas que no se pueden comparar, ¿no? Bueno, lo que pasa la noche electoral, ¿no? Que cuando salen los políticos en la noche electoral todos han ganado.
Te das cuenta que no ha perdido ninguno. Entonces uno dice, nosotros hemos sacado más en las comunidades autónomas del norte, nosotros hemos sacado más, que cada uno mide el parámetro que le interesa, ¿no? Eso se explica muy bien con una cosa que se llama óptimos de Pareto, no os voy a explicar. Y pues el título que tenía en Jotdown era, tú la tienes más larga pero yo la tengo más gorda, ¿no? Que más o menos es lo que viene a explicar los óptimos de Pareto. Y luego la gente en los comentarios dice, vaya, es un artículo de matemáticas, ¿no? Digo, pues sí, lo siento. Pero basta, también me dijeron, no es un título para una profesora universitaria. Digo, es un título para mí que pongo lo que me da la gana, ¿no? Pues claro, efectivamente. Porque a mí el rector no me pregunta nada. Cuando me dieron la plaza no me preguntaron qué título le ponía a mi artículo. Pues eso se hace en Jotdown. Ese título es imbatible, en un índice. Sí, o sea, lo ves en el índice de Jotdown y probablemente te vayas al primer artículo que vas a leer es ese. Es un artículo de matemáticas. Bueno, y ya te lo lees, claro. Había otro que se llama Con medias y a los locos y tal, y yo empezaba, me gustan mucho las medias, no sé qué, no sé cuánto, porque me parece muy sexy y tal, y al final decía, bueno, es un artículo de estadística. Digo, claro, o sea, pero tienes que empezar un poco persuadiendo, ¿no? Seduciendo al lector y tal. Si escribes, por ejemplo, en Naucas, que tenemos por aquí a uno de los líderes de Naucas, evidentemente no hace falta persuadirlo tanto, porque el lector de Naucas viene persuadido de casa y además quiere que le des leña, ¿no? Que le des de verdad divulgación, que le enseñes ciencia, porque es un lector que viene con ganas de que le des tralla, ¿no? Entonces ahí hay que darle tralla. Evidentemente también yo intento escribir metiendo o sea, de forma amena, ¿no? Pero sí, que uno no quita al otro, bueno, o sea, se puede dar tralla, efectivamente, y se puede porque hacer de una manera... viene buscando algo fuerte, ¿no? Y ya pues escribe... No me cuentes cómo titulas para los que vienen buscando algo fuerte. No, casi más discretita, porque si no Javier Peláez me pega. Y soy más discreta. Pero luego se escribe, bueno, no sé, Ciencia Explora, ABC Ciencia, en sitios generalistas. Alguien que coja ABC, pues evidentemente no va buscando en principio nada de ciencia, ¿no? Pues entonces hay que buscar un título atractivo, llamativo, un titular así periodístico que luego es mentira, pero y contar un poquito de matemáticas sin darle mucha tralla para que no se espante, ¿no? Pero la gente responde muy bien, incluso gente que llega a artículos que ha llegado un poco así de rebote, sin buscar divulgación. Ay, nunca me había enterado yo de esto, ¿no? Pues no sé, del sorteo por apellido, de cosas así muy que son matemáticas muy sencillitas de contar con los dedos. Pues mira eso que se lleva aprendido, ¿no? O sea, entonces yo, contradiciendo un poco lo que tú decías... No, yo creo que me está... Lo que que te estoy dando la razón, ¿no? Sí, que sí. Exactamente, que yo... Esto es divulgación exigente, pero que yo depende... Cuando escribo para niños, en Mati y su Mate de Aventura, más que para niños es para maestros, ¿no? Pues también cambias o sea, no se me ocurre hablar de política, no se me ocurre hablar pero de... en el fondo sí que creo que estáis diciendo lo mismo, yo lo que ¿no? decía era de transformar el mensaje en función del público. En función de que lo vaya... Pero claro, tú transformas el mensaje, pero supongo que la tesis al final es la misma que explicaba aquí, que no desvirtúas lo que quieres contar nunca, aunque titules de esa manera o aunque lo cuentes para niños. O sea, ¿no? yo lo que el rigor es fundamental y hay cosas que no se pueden contar porque son muy difíciles, no se cuentan, pero desde luego nunca se mienten y se miente en el sentido de se le quita rigor a lo que estás diciendo. Sí. ¿Algo que se os haya resistido como divulgadores científicos, ahora que dices cosas que son muy difíciles de contar pero no se cuentan, que hayáis dicho, quiero hacer un artículo de esto? Yo es que no me acuerdo muy bien cuál era la pregunta inicial. Estábamos hablando sobre el papel. Y además tú eres profesor de periodismo de la Carlos III, además aquí. Sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con el papel o digital, pero... No, bueno, pero también. Yo creo que es una cuestión de experiencias. El papel ahora mismo es una experiencia y creo que Principia y Telos cuidamos mucho la edición porque el mero hecho de abrirla y pasar las páginas pues ya es una experiencia distinta a la que tienes en una tablet o en un móvil o en un PC de sobremesa. Es distinto. Tú antes enseñabas el póster, bueno, pues es un valor añadido. Porque no lo han olido, que imaginaos que ridículo leer un teléfono así. También se huele, sí. Bueno, pues porque es todo un conjunto, no es ir solo pasando páginas de papel, sino que forma parte de un todo, de una experiencia de usuario, que diríamos ahora que se ha impuesto ese lenguaje en la red. Lo que yo quería apuntar, que te he interrumpido la siguiente pregunta, es que yo creo que no es solo una cuestión de públicos a los que te diriges, sino de soportes o de canales que utilizas. No es lo mismo cuando estás escribiendo para un papel o estás produciendo un papel que incluso incorporas olores,
que cuando estás escribiendo en redes sociales, y depende incluso qué red social estás utilizando, porque no es lo mismo escribir en Twitter que escribir en Facebook, que escribir en LinkedIn o que hacer una publicación en Instagram. Por tanto, también, incluso, y hay medios de comunicación más en el día a día que lo hacen así, no es lo mismo escribir para una app que para una página web, que para la versión en PC. Porque las sensaciones y la forma en la que absorbe el contenido, la información el usuario, el lector o el vidente, son distintas. Por cierto, y también aprovecho para responder a la pregunta que lanzaron los martianos, presentamos la revista Telos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, que es la feria del libro en español más importante del mundo. La segunda más importante feria del libro después de la de Frankfurt, que es mundial. Impresionante la cantidad de jóvenes, niños, adolescentes que pasan cada día por la feria. Miles y miles. Diría que pasan casi todos los jóvenes del estado de Jalisco, de México, por la feria, porque sistemáticamente han organizado todos los colegios, institutos y universidades del estado, incluso supongo que habrá de algún otro estado de México, visitas a la feria. Y devoran, salen cargados, después del día, salen cargados de libros. Cosa me pareció sorprendente, muy sorprendente. Los editores también aquí en España dicen que hay un mercado creciente de consumo en papel entre los jóvenes. Seguramente porque los más jóvenes llevan ya el dispositivo digital incorporado y la experiencia del libro y el papel físico les aporta algo distinto, nuevo, interesante. Hablabais hace un momento de las distintas formas en las que escribís vuestros artículos, según sea en un medio y en otro. Mira, creo que esto responde a la pregunta de Silence Det 90. Qué fácil, que dice qué diferencia existe entre el tratamiento de las noticias o artículos entre las revistas plenamente científicas y otros medios profanos como los periódicos o la televisión. Si quieres después hablamos de la divulgación en televisión. Clara, a ti te he oído alguna vez decir que la televisión es un medio ideal para la divulgación científica, sí. Y además tú has trabajado en divulgación científica en televisión. Pero me gustaría leer otra de las preguntas de quienes están viéndonos desde casa o desde aquí, no lo sé. Es Tiramiku, que pregunta: ¿qué dirías a los científicos que no les gusta la divulgación, esgrimiendo que sobresimplifica la ciencia y no es rigurosa? Que entronca un poco con lo que tú explicabas al principio. ¿Qué hace así? Pues ¿qué le voy a decir? No, pues es que yo entiendo que haya investigadores que no quieran dedicarse a la divulgación. Yo lo entiendo, lo respeto. Lo que me gustaría es que entendiesen que hay otros que sí quieren hacerlo. Y es tan fácil como eso. Y que eso, pues que si realmente hacer divulgación desde el mundo de la investigación de verdad va a contar, que cuente. Es muy sencillo. Yo no digo que todos... Yo creo que sí, que desde el mundo científico debe existir la obligatoriedad de hacer divulgación, pero no tiene que hacerla todo el mundo. Es decir, tú no puedes, igual que no puedes obligar a todos los investigadores a dar clases. Bueno, porque además tampoco todo el mundo sirve para hacer divulgación, igual que no sirve para dar clase. Claro, y porque no es necesario, pero tampoco puedes obligar a todos los investigadores a que sean docentes. No todo el mundo vale para divulgar, no todo el mundo vale para ser docente, y de hecho vendría muy bien que no todo el mundo divulgara ni fuese docente. O sea que tiene que haber un equilibrio, y los investigadores que ven la divulgación como rebajar, eso en palabras textuales, ¿por qué queréis rebajar la ciencia? Bueno, pues es que eso no lo puedes cambiar. Cuando alguien piensa que trasladar ese conocimiento que se genera en los laboratorios o en el campo, o porque hay muchas formas de investigar, no todo es con bata, obviamente. Clara trabaja en matemáticas con un ordenador, hay gente que se va al campo. Cuando tú todo ese conocimiento que la gente lo desconoce en su inmensa mayoría pretendes contárselo, pues no entiendo cuál es el problema. Entonces hay una especie de prejuicio de científicos que viven como en los scriptoriums medievales pretendiendo que no venga otro a divulgar. Bueno, sí, a ver, los hilos, yo también he tenido que escucharlo.
Pero yo creo que, igual que dice Enrique, que no todo el mundo tiene que divulgar, como no todo el mundo tiene que dar clase, porque no se vale, pero yo creo que cada vez es más importante que se divulgue, que el conocimiento la investigación que se hace, que sobre todo porque se hace con dinero público, llegue a la sociedad, por muchísimas razones. La primera porque la haces, casi toda la investigación en España, principalmente se hace con dinero público, poco. Estamos a los niveles de 1999, que no es de risa, pero es verdad. Pero yo creo que otra parte muy importante es que cuando yo doy charlas en institutos o en centros cívicos o en la cárcel o donde me llaman, en la cárcel voy a dar las charlas y luego me voy, pues no les cuentes cómo desbloquear códigos de puertas y eso, pero una vez fui a hablarle de lo guay que era Facebook. Qué lista, ¿verdad? Ellos no tienen Facebook. Pero bueno, yo soy así y soy así de lista. Bueno, quiero decir que muchas veces vas a dar charlas y dices, bueno, vas a fomentar vocaciones científicas. Digo, sí, no, o sea, no solo se trata de fomentar vocaciones científicas en los niños, porque no todos los niños tienen que ser científicos ni científicas, porque si no este mundo va a ser un desastre. O sea, pero sí que es importante que todo el mundo desde pequeño, y los mayores también, entiendan la importancia de la ciencia, porque todos esos niños y esas personas que me escuchan en el asilo o en la cárcel, luego van a votar. O sea, yo no quiero que sean científicos, quiero que cuando vayan a votar, o sea, que entiendan la importancia de la ciencia, qué hace la ciencia por ellos, cómo mejora nuestra calidad de vida, nuestro futuro, tanto sean robots como medicina, porque luego van a votar, que busquen en el programa si tienen suerte y encuentran algo, en los programas de los partidos políticos, qué van a hacer con la ciencia. O a lo mejor esos niños o esas personas que están en la calle, están escuchándome en un bar, van a ser políticos. Entonces, pues me gustaría que entendieran la importancia de la ciencia y que no se dedicaran a legislar para quitar antenas anti-wifi, porque son peligrosas, ¿no? Porque van a tener poder de decisión. Entonces, que sepan algo de ciencia. O a lo mejor van a ser futbolistas famosos o cantantes famosos, que entiendan que si evaden impuestos, que si se llevan el dinero a Suiza, pues le están quitando dinero a la ciencia. O sea, que todo el mundo tiene que entender la importancia de la ciencia, y eso se tiene que conseguir con mucha divulgación y por todos los frentes: papel, YouTube, televisión, medios generalistas, en el Pronto, si hace falta, ¿no? Bueno, a lo mejor el Pronto me he pasado. No, pero a lo mejor, o a lo mejor no, ¿no? Sabe, o sea, no, en el Pronto hace falta, porque cuando lo veo una vez en la peluquería, pues hay cada magufada que, bueno, o sea que hay... Además, es una publicación que parece que va a sobrevivir. Exactamente. Así que estaría bien meter ahí algo. Tiene? Claro. Exactamente. Entonces, yo creo que sí que es fundamental que se haga, evidentemente, con los periodistas científicos, que también tienen un papel muy importante en la difusión de la ciencia, pero también que sean los científicos los que salgan a decir, oye, que esto es importante, y que cuando vayáis a votar, que cuando tengáis poder de decisión en un ayuntamiento, pues que estéis un poquito informados de ciencia. Y que, con todo el respeto, parece absurdo, ¿no? La base del conocimiento es la comunicación. Si los humanos hemos evolucionado es porque hemos comunicado cómo se hizo fuego la primera vez y fueron a la otra tribu y lo contaron. Por tanto, hemos comunicado ciencia, además, no otra cosa. Claro, no otra cosa, claro. Estamos evolucionando porque comunicamos los avances que se están produciendo en el ámbito científico, y si no compartes ese conocimiento y lo haces digerible, además, para una sociedad que se ve enormemente impactada por esos avances, pues no sé, es una actitud tan egoísta que parece fuera de los tiempos en los que estamos viviendo, que es la compartición del conocimiento lo que nos está haciendo evolucionar, ¿no? O sea, parece una contradicción en sí mismo estar investigando para uno mismo, ¿no? Sí. No lo entiendo en estos tiempos. Se investiga para la sociedad. Está cambiando, ¿eh? Yo, mi corta experiencia investigadora, porque yo llevo poco tiempo, yo me dedico a esto desde que, pues no sé, de que mis hijos empezaron a preguntar cosas de la vida, y yo pues empecé a escribirla ya que estaba. Yo he notado desde pasar por un pasillo de la universidad con la cabeza agachada porque tenía un blog, a que los popes, ¿no?, de las matemáticas, en Sevilla tenemos muchos popes de las matemáticas porque tenemos muy buenos investigadores, te feliciten y te den las gracias, ¿no? Dice, gracias por visibilizar la importancia de las matemáticas. O sea, estos mismos que
que tú te cruzabas y agachabas la cabeza un poco avergonzada porque tengo un blog, ¿no? Como, ay, sí, pues lo siento, tengo un blog, pero lo estoy dejando, ¿eh? La verdad pues, es que hablando de Telos, la experiencia después del cambio es justamente esa. Muchas colaboraciones que nos llegan del mundo académico y que incluso después de publicarse en la web nos mandan comentarios diciendo, oye, qué bien, qué rápido se ha publicado, qué alcance ha tenido y cuántos comentarios, cuánto retorno al contenido del artículo estoy recibiendo del mundo académico también. O sea que está cambiando. El beneficio de la comunicación parece tan evidente. Vamos a propiciar la comunicación con los martianos. Es Fernando el que tiene el micrófono ahora, ¿no? Pues Fernando, por favor. Ahora que comentabais el tema de las redes sociales, cómo no, y también la obligatoriedad de la divulgación, me gustaría que le dieseis otra vuelta y esa creciente demanda que traen las redes sociales, de esa inmediatez, de ese necesito saber ya la noticia, ¿no presenta ni un pequeño peligro para el rigor que requiere el comunicar los avances científicos, el comunicar algo con una cierta, no sé, exigencia, como decíais antes, algo más que un pequeño tweet, algo más que una foto en Instagram? ¿No pensáis que puede presentar algún tipo de amenaza, de peligro a ese rigor? Mira, yo te doy mi respuesta muy rápida. Sí. ¿Sí? La mía no. La mía sí. La inmediatez, lamentablemente, estamos comprobando cómo aparecen noticias muy desafortunadas porque hay falta de información. Porque precisamente eso, parece, ya no en ciencia en general, parece que ahora lo que cuenta es ser el primero en contar una noticia. Y de hecho, hay por ahí una máxima, un dicho de más vale ser el primero en pedir perdón que el segundo en publicar una noticia o algo así, ¿no? Pero más bien al revés. Pero eso más bien al revés. Eso es segundo es lo que yo quería decir. En publicar la noticia que el primero en pedir perdón, ¿no? Sí. Efectivamente. Esto. Así es. Es que lo has dicho rápido. No, es que lo has dicho rápido. Y entonces por la inmediatez de decirlo te ha salido al revés. La inmediatez. ¿Ves cómo tiene mucho peligro la inmediatez? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el periodismo reposado que comentaba una catedrática de periodismo científico de la Universidad de Valencia, se está perdiendo esos artículos de investigación, esos artículos lentos, ¿no? que son de investigación y que requieren un periodo, porque hay que sacar las cosas ya y hay que ser el primero. Si sale una noticia en Nature sobre algo súper novedoso, enseguida ya tienes a un montón de gente traduciéndola. ¿Y qué pasa? Que cuando ves errores que se cometen incluso al traducir algunas palabras y se va replicando, se produce una réplica de todos esos errores que al final se extiende por muchos medios, que lo único que hacen es hacerse eco de esa noticia primigenia, ¿no? y mal redactada, simplemente por el hecho de querer ser los primeros en contar algo que quizás pues te tienes que tomar un poquito más de tiempo, no ser el primero, pero contarlo bien. Yo por eso creo que a veces esa inmediatez es contraproducente. Pero que es un mal real del periodismo actual, ¿se vive de una manera más acusada en el periodismo científico, en la divulgación? Juegas con la salud de la gente en muchos casos. No digo como la consecuencia, sino me refiero a que si lo veis más en el periodismo científico, vosotros sois divulgadores, pero supongo que cuando veis un artículo en un medio generalista o una noticia en la televisión, os dais cuenta muchas veces de la falta de formación que tenemos los periodistas, que tenemos que hablar de estos asuntos, ¿no? Si a eso le sumas la inmediatez, muchas veces sucede lo que cuentas de la cadena de fallos que se van repitiendo. Así que no sé si en el periodismo científico o en la divulgación científica es todavía más peligroso esto que sucede en el periodismo en general. Esto es terrible. Yo no tengo la respuesta de sí o no. Y de hecho es que creo que no lo creo yo, lo dice el Banco Mundial, por citar una referencia, ¿no? Que la capacidad más demandada para los tiempos que vivimos es la solución a problemas complejos. Las situaciones son cada vez más complejas. Y perdón que haga este preámbulo para decir eso, que no sé si es sí o no. Tradicionalmente las prisas no han sido buenas, pero es que ahora tenemos una capacidad de transmisión prácticamente a tiempo real, y entonces depende. No quisiera, o sí, porque lo ha introducido Marta, referirme al periodismo, pero la noticia de que habían cazado, llamémoslo como sea, asesinado, matado a Bin Laden, la dio un vecino a través de Twitter. Nos la dieron los medios de comunicación. Bueno,
Y eso era una noticia falsa, ¿no? Era una noticia cierta. Por tanto, depende del contenido. Puedes publicar una foto en Instagram muy rápidamente que responda absolutamente a la realidad de una investigación, una imagen de microscopio, un nano lo que sea, o una cadena de ADN, o una cadena de ceros y unos que lleva una clave para responder al algoritmo. Y si tuviéramos la foto del algoritmo de Google, pues lo tengo. La cuestión es que debe responder a una realidad, y esto nos lleva a las realidades que podemos construir. Efectivamente, pues hay publicaciones que en pos de esa inmediatez pues desvirtúan, incluso generan realidades alternativas, como crearon en Estados Unidos, ¿no? Pero no necesariamente la inmediatez debe llevar aparejado una realidad alternativa. Pueden ser hechos perfectamente verídicos. Este acto se está viendo en streaming, en tiempo real, lo están disfrutando miles de personas a través de su ordenador en casa. Millones. O millones. Saludos, miles de millones de personas que estáis disfrutando. Y está respondiendo a nuestra realidad. O sea que, bueno, es que la tecnología nos ha llevado cambios. Bueno, nuevas. Las tecnologías nos han llevado a cambios que vamos a ver todavía muchos más, ¿no? Ni sí ni no. Y hay muchas posibilidades. Claritud, no, sí o no, todo lo contrario. Bueno, es que o sea, lo que ha dicho Enrique tiene razón, que muchas veces la inmediatez en comunicar una noticia, pues se cometen errores, ¿no? Con los titulares. Eso unido a que los periodistas, pues muchos, porque lo sé, están trabajando, tienen que sacar varios artículos para varias revistas, para varias publicaciones al día para poder medio comer, con lo cual no les da tiempo a profundizar. O sea, esa inmediatez sí que tiene un peligro, pero esa inmediatez o ese formato de las redes sociales de escribir en pequeños tweets tiene ahora una forma de divulgación que llega a mucha gente que no va a entrar a leer ningún artículo mío, ni de Naucas, ni de Principia, ni nada, que son los hilos. Los hilos de Twitter, hay gente que... No, pues hay gente que hace unos hilos. Uno es Ignacio López Goñi, hace unos hilos de Twitter, sí, que te da una clase de microbiología, que a lo mejor tú no... hay gente que no va a entrar a leer un artículo de López Goñi, que se lo pierde porque divulga muy bien, pero lo va contando con imágenes y él lo prepara y te anuncia tal día, tal hora, voy a hacer un micromock, o sea, un hilo sobre, pues no sé, sobre la difteria. Entonces, esa forma de divulgar así con tweets, al igual engancha a alguien por la mitad, o sea, no es para el divulgador que va a Naucas ni para el divulgador que va a Principia, pero es para gente que está en Twitter y se encuentra un hilo de López Goñi o de Bari y Viñón, que no sé decir nunca el nombre, Álvaro Bayón, no sé decir el nick, con los que te quedas enganchado, ¿no? Porque si está el Pokémon Go y dice, oye, os voy a explicar que la evolución Pokémon no es una evolución en realidad, ¿no? Y entonces aprovecha y te hace un hilo con fotos de los Pokémon, ¿no? Entonces igual tú pasas por allí y ves que alguien está poniendo Charmander y te quedas y al final te has leído un libro sobre alguien que entiende de evolución. O sea que yo decía que lo de la inmediatez evidentemente es un problema, pero es un problema que tiene muchas aristas. O sea, que también que los periodistas muchos están trabajando en muchos sitios a la vez. Pero el formato de Twitter o de Instagram para poner una imagen y contar cualquier curiosidad y que alguien pase, lo vea y le entre la curiosidad, igual no sigue investigando, ¿no? Se queda ahí, pero igual sí. No sé, yo soy muy defensora de las redes sociales. Yo lo resumiría, que voy elaborando mi respuesta poco a poco, evolucionando. Es que lo riguroso no tiene por qué ser un peñazo, ¿no? Y partiendo de ahí, pues a partir de ahí, hagámoslo atractivo y comprensible, y añadiría, incluso provocador. Sí, claro, para que siempre. Un conocimiento... No se lo digas más a Clara, que no necesita... Hay que seducir. No necesita que la empujen tampoco. Ahora tú, tengo aquí un título. ¡Uy, no! Yo he entendido la pregunta más por el lado malo. Obviamente, las redes sociales no son malas, los tweets no son malos, Facebook no es malo. Es si la inmediatez, si esa exigencia de inmediatez, que ahora esas
Yo me refería a esa exigencia de inmediatez. ¿Nos puede llevar a cosas malas? Yo lo tengo claro, sí. Y además la inmediatez puede generar, ¿no? Que puede tener sí, eso. Sí, es decir, si es inmediatez versus noticia reposada, pues ¿qué puede llevar más a error? Yo creo que la inmediatez puede generar más ese tipo de errores que estamos viendo, lamentablemente. Y no son solo periodistas los que lo hacen. O sea que hay que tener muy claro que esto es cualquiera que pone noticias en redes sociales es susceptible de cometer este tipo de errores. Me vais a disculpar, no es que estuviera yo mirando las redes sociales, que un poco sí, porque estoy mirando las preguntas que han llegado, y tengo una... Fácil no es. Gracias, Miguel Barrera Lix, por hacer esta pregunta. ¿Alguna iniciativa para combatir la brecha de género en el ámbito de la ciencia? Muchas. Sí, claro, lo que pasa es que no la vamos a arreglar. Esto quiere decir que si hay muchas iniciativas es porque existe el problema. Quique dice muchas, Clara dice sí, pero no lo vamos a arreglar. Bueno, sí, quiero decir que la brecha de género en ciencia existe, claro. Existe el techo de cristal, que no la vamos a arreglar aquí y ahora. O sea, que hace falta voluntad política y cambiar, sobre todo los sistemas, por ejemplo, de promoción en la universidad, ¿no? Que no contemplan, pues por ejemplo, que tú quieras ser madre, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tiene ese pequeño deseo, ¿no? Y aparte de la tradición que llevamos arrastrando durante muchos siglos de machismo, ¿no? Pero sí que se pueden hacer medidas para intentar evitar la brecha de género, y una es, pues por ejemplo, se está haciendo ahora, el 11 de febrero se celebra... Es el Día Internacional de la Niña y la Mujer Investigadora, ¿no? En ciencia, muy bien. Mucho, en ciencia. En diciembre de 2015, o sea, ayer casi, la Asamblea General de la ONU, pues una de las medidas que, porque la brecha de género existe, no en España, en el mundo, declaró el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, y en España, en la página 11defebrero.org, podéis encontrar un montón de iniciativas que de lo que tratan es de visibilizar el papel de la mujer en ciencia, porque eso es una cosa que hay que hacer, o sea, mostrarle a la niña, a las chicas, referentes femeninos, y sobre todo no solo en ciencia, sino en ingeniería y tecnología. Yo soy profesora en la escuela de informática, o sea, soy matemática, pero doy clases en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Yo cuando entro en clase siempre hago el mismo chiste. Hoy que estamos de despedida de soltero, porque no hay chicas. Entonces es una carrera que de la que no es que sea el futuro, es el presente, ¿no? O sea, la élite que controla el mundo sabe informática, ¿no? O son informáticos, y allí no están las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo primero que se me ocurre es visibilizar e intentar cambiar pues esa imagen que tiene todo el mundo del científico, que tú dices en un cole vamos a disfrazar al científico, vienen todos los niños vestidos de Einstein, o sea, con los pelos tiesos, o el doctor Frankenstein, o el doctor Frankenstein. Ahí la Inés Rodríguez, la directora del Museo de Valladolid, me contó una historia, ¿no? Es cierto, una idea que tuvo ella. Esa mujer es fantástica, y si podéis ir al Museo de Ciencia de Valladolid, pues os lo recomiendo, y si la podéis conocer, Inés, pues os vais a enamorar de ella, como nos enamoramos todos los que la conocemos. Hicieron un día del museo familiar que si los niños venían disfrazados de científicos tenían entrada gratis o algo similar. Y casi todos los niños y niñas venían disfrazados de Einstein, con una bata y con los pelos tiesos. Y entonces ella tuvo otra idea, dice, todos los que vengan disfrazados de Marie Curie tendrán entrada gratis. Y algunos niños vinieron disfrazados de Marie Curie. Dice, si todos los niños se pueden disfrazar de Einstein, y las niñas, ¿por qué no te puedes disfrazar de Marie Curie, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la cabeza que tiene Inés, que es la divulgación con mayúscula, por ahí siempre ir viendo en su cabeza, y me parece una idea fantástica. O sea, ¿por qué no te vas a disfrazar tú de Marie Curie si yo me puedo disfrazar de Albert Einstein? Me estoy al pedido de Hipatia, que es más fácil. Hipatia, pero es que no, en Valladolid hace mucho frío, ¿eh? Bueno, eso es verdad, sí, solo podía ser en verano, tienes razón. Marie Curie va con su manguita. El Miriñaque es mejor para Valladolid. Mejor. Yo creo que Juan, nadie puede discutir que existe una brecha de género en ciencia, en la sociedad en general, en ciencia, e iniciativas que se hacen, precisamente la mayor parte de las iniciativas van enfocadas a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Ella ha dicho 11febrero.org,
pero incluso desde Naucas también se hacen cosas. Desde Principia, este sábado organizamos una jornada dedicada a la mujer y la niña, la ciencia, pero no solo ese día. Es decir, nosotros tenemos una sección que es de mujeres de ciencia, donde se publican artículos sobre mujeres, y al final nosotros lo que pretendemos es que eso sea algo normal, que se normalice el papel de la mujer en la ciencia. Cualquiera que le preguntes, un científico te va a decir Albert Einstein, aparte porque tampoco conocerán muchos más, ¿no? Pero mujeres realmente que conozca a la gente, aparte de Marie Curie. Mira, y ahora que lo has dicho, hay un proyecto súper chulo de diseño gráfico que se llama Beyond Curie, que consiste en resaltar el papel de otras mujeres más allá de Marie Curie, que también las ha habido, en matemáticas a la Lovelace, en biología Leonor Ormerod, en física Liz Meitner, Caroline Herschel, Caroline Herschel, claro, es un icono, Jocelyn Bell, yo qué sé, un montón hay en ciencia, hay un montón con papeles realmente relevantes. Es decir, que muchas veces la historia, o bien porque no ha sin querer, quizás sin querer, no se ha acordado del papel. Es verdad que también, bueno, pues se habla mucho de Rosalind Franklin, ¿no? Y su papel en el descubrimiento de la estructura del ADN, a la cual, por cierto, en el propio Watson y Crick, que eran unos personajes de mucho cuidado. Watson. En el paper, en el artículo original que publicaron, dan las gracias a Maurice Wilkins y a Rosalind Franklin por sus aportaciones ahí, ¿verdad? Pero realmente sus aportaciones fueron muy notables, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, lo de dar a las niñas y a los niños, porque siempre decimos, no, es que a las niñas hay que educarlas, ¿no? Y a los niños también. Porque claro, luego Chris lo podría decir, ella da una charla sobre igualdad de género en la ciencia, donde aporta muchos datos precisamente de niñas que desde los 6 años se creen con menos capacidad para desarrollar ciertas tareas que ya consideran de hombres, o que se consideran menos hábiles para las matemáticas, por ejemplo. También hay datos que en países avanzados, en países del primer mundo, donde la igualdad de género está sostenida incluso desde los gobiernos, se ha demostrado que las mujeres en ese contexto son más destacables en matemáticas, por ejemplo. O sea, hay un montón de datos que demuestran que hay una brecha de género, e iniciativas precisamente en redes sociales hay un montón que se están llevando a cabo, afortunadamente, porque es absolutamente esencial destacar el papel de la mujer en la ciencia, porque es algo que se le debe. O sea, no es algo que queramos destacar porque esté de moda, es que es algo que hay que hacer, porque realmente sus aportaciones fueron notables. Hay muy pocas, yo precisamente no soy de los que piensan que el premio Nobel designe a la persona más lista o a la investigación más notable, pero bueno, es destacable ver el porcentaje de mujeres ganadoras del premio Nobel en ciencias. No, 2 años. Es que es lamentable. 2 años. Pero no solo en ciencia. Bueno, 2 años en total. En ninguna disciplina. Es notable la brecha de género, y por supuesto cualquier actividad que se haga, por poca que sea, es esencial. Juan. Pues lo diré, por no repetirme, lo diré en un tuit. Creo que es evidente que hay un abuso de posición dominante de parte de los hombres que controlan los ámbitos científicos, y el que más puedo conocer yo, que es el tecnológico. Y para cambiar esa situación requiere una aceptación de esa misma situación y, por tanto, una cesión de las parcelas de poder que están ocupando ahora mismo los hombres y que restan capacidad de ascenso a las mujeres en el ámbito científico. Insisto, en el tecnológico, aquí tuvimos también unas jornadas sobre mujeres STEM y la conclusión también era la misma. Hay necesidad de abrir espacio, abrir esas parcelas de poder que ahora ocupan los hombres a mujeres. Le vamos a poner un GIF al tuit de Juan, que vamos a ver cómo va Enrique con lo suyo, mientras que vamos aquí en la charla, y os voy a pedir que este formato tweet un poco en extenso lo utilicemos, porque nos queda ya poco tiempo. Como aquí respetamos mucho la igualdad de género, os habréis dado cuenta que tenemos un martiano y una martiana
sé que tienen el micrófono, no sé quién, porque se empeñan en esconderlo para que no veas si lo tiene Camino Fernando. Lo tiene Fernando. Se lo pasa Camino con mucha... Me siento ahora mismo como si estuviera narrando un partido de fútbol. No sé si queréis preguntar algo más a alguno de los dos mientras que vemos los dibujos de Enrique. Son fantásticos, ¿eh? ¿Habéis debatido ya sobre si alguien pregunta o no? Estamos en ello. Bueno, déjame que cuente una anécdota sobre la visualización de las científicas, mientras que vosotros pensáis. Que muchas veces cuando hablamos de visualización de científicas siempre hablamos pues de Rosalind Franklin por lo de Billon Curie, que te decía Rosalind Franklin, Hipatia, Marie Curie y tal. Una sobrina mía estaba haciendo un trabajo en el cole sobre un teatro que hacemos allí en la universidad, y tenía que hacer ella y sus amigas y sus compañeras de clase un trabajo sobre Marie Curie, Ada Lovelace, Hipatia, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr, ¿no? Y cuando terminaron el trabajo y se fueron las amiguitas, mi sobrina me contó la madre que se quedó mirando el mural con toda aquella científica, nació en Viena, murió en no sé dónde, y se quedó y dice, mamá, ¿te das cuenta de que la única científica viva que existe es mi tía Clary? Y entonces digo, claro, es que nos insistimos en contarle que ella no conoce otra científica que no fuera su tita Clary, bueno, porque me llama Clary, ¿no? Digo, también hay que hablar de que hay unas científicas, de hecho yo ya lo hago en mis charlas, ¿no? De incorporar a Begoña Vila, Alicia Sintes, digo que tenemos unas científicas vivas, jóvenes, y que son muy, muy potentes para que no parezca que la única científica viva que queda es la tita Clary. Claro, ella diría, son muy científicas, pero están todas un poco antiguas. Están muy muertas. Porque la más moderna, la Hedy Lamarr, se murió en 2000, creo, el Hedy Lamarr, si no me equivoco. Sí. Así Además parece algo excepcional. Cuando rememoramos la historia parece, bueno, de hecho es en sí mismo casi una excepcionalidad, ¿no? Pero efectivamente creo que hay que poner en valor y dar visibilidad a las que estáis. Científicas españolas, españolas, claro, que son vivas y que son muy jovencitas algunas. Algunas de ellas ya tienen o sea, Ada Jonath, por ejemplo, también es una persona muy reconocida, premio Nobel, o Jane Goddard, que no es premio Nobel, pero es una persona con una gran aportación en el campo de los chimpancés. En España tenemos a Margarita Salas y a María Antonia Blasco y un montón de científicas. Y Begoña Vila en la NASA, jóvenes. Y Alicia Sintes, que pudo estar en el Nobel, o sea que... Mientras que Fernando y Camino siguen discutiendo con gran paridad, eso sí, se han deshecho del micrófono y se han separado así. Estamos ya acabando, pero os quiero hacer una pregunta que me manda Francisca, con el hashtag Vida Martes. Gracias a todos los que habéis mandado preguntas. Por favor, si se me ha quedado alguna en el tintero, que se me han quedado algunas en el tintero, perdonadme, de verdad, porque hablan mucho nuestros ponentes de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿habéis pensado en potenciar los artículos de vuestras revistas o de vuestros libros en formato podcast? Sí. Eso es. Sí. Ahí sí tengo un sí. El podcast es la solución. Hombre, para mí el podcast, que no quería hablar de podcast. ¿Tú ves un podcast y te vuelves loca? Efectivamente. Yo soy una persona que, bueno, como yo, hay muchísimas personas que tienen muy poco tiempo para leer, pero que pasa mucho tiempo conduciendo y que que cocina de vez en cuando, descongela también la mayoría de las veces. Y entonces el poder escuchar ciencia. Bueno, ciencia, yo también escucho podcasts de historia, o sea que no son solo podcasts de ciencia, y uno de mis podcasts favoritos es Personas con Historia, que es de historia, como su propio nombre indica, o Catástrofe Ultravioleta, que tenemos por aquí a ganador de un premio Ondas este año. Me parece que ha venido... No, si ahora no reírse, irse como si uno no hubiera ganado un premio Ondas, mirando así para otro lado. Un premio Ondas. Claro. Que para gente que tiene poco tiempo para sentarse a leer, me parece que es fundamental. Bueno, o incluso para personas que tenemos tiempo y nos sentamos a leer, pero que hay otras ocasiones de la vida en las que no estás leyendo y estás haciendo otra cosa y puedes estás en el coche, en un atasco, y lo tienes en la radio, efectivamente. Estás en la PC y atascado, pues tienes todos los capítulos de Catástrofe Ultravioleta. Helado, pero cultivándote. O de los 3 chanchitos. Porque claro, es verdad, claro, que tenemos los 3 chanchitos. Y hombre, pues eso que te acompaña, no siempre uno puede llevar un libro encima, ¿no? De hecho, es curioso como el avance tecnológico está devolviéndonos a la tradición oral, ¿no? Nos estamos ya relacionando con los aparatos de Amazon o con Siri, que es ya amiga nuestra, y la hablamos, o ya buscamos en el teléfono móvil hablando directamente con Google. Estamos recuperando la tradición oral que parecía olvidada, ¿no? Incluso en WhatsApp
la curiosidad que comentábamos esta mañana de los mensajes. Sí, no, la hablados, oreja ya ¿no? no sirve, ahora todo el mundo va como, ¿no? como con una tostada, así. Bueno, estamos aprendiendo a hablar con la máquina. La primera vez digo, ¿qué le pasa? No, yo también tenía algunas peleas, he de reconocerte. Ya sé que la edad nos está delatando. Pero Juan, respondías muy rotundo sí al podcast. Hombre. Porque es efectivamente esto, y además en unas revistas como las vuestras, que permiten otros tipos de lenguaje, tú al principio lo decías, Guidio, el podcast es una herramienta fundamental, ¿no? Y una herramienta para fundamental para aprovechar contar. esos momentos, ¿no? que comentaba Clara, de conduciendo, la cercanía de la cada vez nos voz. movemos. Sí, Es muy agradable claro. el podcast. Nosotros estamos, no lo hemos lanzado todavía porque estamos buscando la fórmula, ¿no? Y tenemos en el comité científico de Telos al profesor Antonio Rodríguez de las Heras, que es experimental con los interfaces, ese gran maestro de los interfaces. Ha trabajado mucho con los MOOC y ahora está justamente experimentando con el audio y los audiolibros y la manera en que consumimos también el audio, ¿no? Aquí tenemos grandes maestros del podcast y Estrella invitada. claro. ¿Qué es esta? Sí, te estamos metiendo. Pero también, claro, ¿cómo consumimos ahora el audio? Pues seguramente, pues mientras vamos en el metro y mientras nos duchamos. Y yo decía, claro, mientras nos duchamos, y entonces estamos buscando cuál es la fórmula, cuál es el mejor formato, ¿no? Yo le comentaba el otro día a Antonio que hay situaciones que me están creando cierta inquietud, ¿no? Que es cuando oigo a algún amigo o amiga, y a Vivi, que es mi pareja, hablar por el iPhone X y la oigo con una claridad que incluso me molesta, porque no habla así. Es tal la capacidad que tiene ese teléfono de filtrar los sonidos que no me resulta natural, ¿no? Ortega, en las cuñas de la cadena SER, cuando dice, pero no me habla así, por favor, no me hablas así, pero ¿qué manera de hablar es esta? La cadena SER tan engolada, ¿no? Dice, háblame como se dicen las cosas, como hablamos entre nosotros. Las máquinas están aprendiendo a hablar como nosotros. Siri aprende a que yo vocalizo mal, que dejo las palabras así alargadas. Bueno, hay que encontrar la fórmula también. Decíamos, Antonio estaba experimentando con los MOOC, ¿no? La inmensa mayoría de los MOOC son como las escuelas tradicionales que nos ponemos enfrente. De los anillos, ¿no? Los MOOC, los cursos masivos online, ¿no? Los cursos masivos online gratuitos, ¿no? Para el que no lo sepa. Hasta ahora están concebidos con que el profesor, hemos trasladado las aulas tradicionales, el profesor enfrente de los alumnos al ordenador. Ya está. Joder, menudo rollo, ¿no? Tener al profesor enfrente allí dándote la matraca, ¿no? ¿Cómo vas con el podcast? Pues con un compañero que te va contando las cosas. Y entonces hay que encontrar ese punto, decir, oye, que te voy a contar cómo es la revista. Venga, mientras vamos a coger el metro, te voy a contar los exoplanetas. Esto de los exoplanetas, ¿de qué va, no? Hay que encontrar ese punto, porque si no, es radio. Sí. Yo como fan de los podcasts, como escuchanta, como oyenta que soy, y como fan de ponerle voz a las cosas, me ofrezco como voz para cualquier cosa que necesitéis vosotros, ¿Y qué? Pues desde el principio podcast hemos decidido que no, porque ya hay gente que lo hace y lo hace de maravilla. Entonces, como no tenemos mucho que aportar, sin embargo, bueno, nosotros... Sí, tenéis, pero que sí, pero en otro formato, en obviamente. otro campo, ¿no? Nosotros hemos implementado los audioartículos. Entonces, cada vez estamos intentando sacar más y ya tenemos artículos que puedes leer o puedes escuchar. Y de hecho, pues los facilitamos en función del tiempo que tengas. Si tienes un minuto, te recomendamos artículos de un minuto y cada vez apostamos más por eso. Y de hecho, podcast no, pero hace poco intenté convencer a Chris, pero me dijo que era una chorrada, de hacer una radionovela de ciencia. Oh, esto me encanta. Y bueno, me quitó la idea. Chris, una radionovela de ciencia es una genialidad.
No, lo tiene patentado, No que nadie en el streaming ni aquí lo copie. Sí, se me ocurrió que podía ser un formato curioso, dado que en los podcasts hay un montón de podcasts que hacen cómic, súper bien. además, incluso Sí. habéis explorado distintos formatos, así que la radionovela de ciencia... Bueno, pues quién sabe, oye, igual el año que viene. Please, déjate convencer, que es muy buena idea. Y lo de los audioartículos, por supuesto, pensamos que es una... que aporta, que le da un valor añadido, porque obviamente pues, cada vez se escucha más y cuando vas en el coche pues no estás leyendo, pero sí, estás escuchando y escuchas cosas buenas, interesantes. Claro. Cuando va a caminar o algo. Claro, por ejemplo, camina, Fernando, que sé que ahora ya habéis cogido el micrófono, pero ya no tenemos tiempo. Vaya. Pues es que habéis estado va a ser la pregunta del siglo, porque habéis estado debatiendo durante 15 minutos si la hacíais o no. Pero ahora ya, mirad qué horas son. Enrique, un último vistazo a tus dibujos, por favor. Deciros a todos vosotros, muchas gracias a los que estáis en el streaming. Estamos viendo aquí los dibujos de Enrique. ¿Cómo es? Cursos masivos online. 11defebrero.org. Es maravilloso, Enrique. Deciros a todos los que estamos aquí, a los que estáis aquí y a los que están al otro lado del streaming, que hemos ido TT en Madrid, que hemos ido TT en España. Así que muchas gracias de verdad por haber mandado tantas preguntas. Mira, ¿no? Cómo hablamos, de verdad. Si es que no tenemos precio, Enrique, por favor. Qué manera de largar. Muchas gracias a todos de verdad por haber estado con nosotros en este Vida en Rack en martes. Muchísimas gracias, Enrique, por haber dejado ese Fernando camino el próximo día un poco más rápidamente, que mirad que la hora que es, esta gente tendrá que cenar, que la ciencia da hambre. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Muchísimas gracias por vuestras revistas fantásticas, por el trabajo que hacéis, por tu libro y por divulgar, porque los que estamos allí al otro lado, como decíamos, los románticos del papel y la ciencia, lo agradecemos mucho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un aplauso para ellos.